a la ponencia del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por inscribirse. Mi nombre es Lidia Laura González Antonio. Soy la actual oficial local de educación médica del Comité SISEMUVE. Y pues estoy muy agradecida por todos los que se inscribieron y también al doctor. Muchísimas gracias por la disponibilidad para nuestra ponencia. Y bueno, antes de pasar a presentarlo, les quiero pedir por favor que todos apaguen sus micrófonos. También que cualquier pregunta o duda que tengan respecto al tema sea colocada en el chat, al final será respondida. Y igual cualquier duda o pregunta en el chat para evitar interrupciones durante la ponencia y que esa fluya de buena manera. Y bueno, sin más, vamos a pasar a presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Luis Alberto Herrera Vargas, médico internista con una maestría en epidemiología y catedrático de la Facultad de Medicina Campus Minatitlán. Bueno, adelante doctor, puede compartir ya la presentación. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un segundito, por favor. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, todo se escucha muy bien. ¿Y se ve ya la presentación? Sí, se ve la pantalla. Ah, ok. Ya se ve. Muy amables. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de SOCIOMUVE para participar en esta tarde con ustedes, con este tema que en lo personal me gusta mucho leer y estudiar sobre el hígado. Vi que creo que mandé mal cuando el tema puse estudios paraclínicos del hígado. Realmente es el estudio paraclínico del hígado, es decir, cómo vamos a estudiar el hígado desde el punto de vista de los recursos paraclínicos que tenemos, es decir, estudios de laboratorio, algunos estudios de gabinete, ¿sí? El hígado es un órgano demasiado extenso, a tal punto que después de estudiar gastroenterología hay una subespecialidad en hepatología, es decir, que si a alguien le interesa la gastroenterología, posteriormente puede especializarse más todavía en hígado, y esto nos demuestra lo complejo que es este órgano. Sí, al igual que, bueno, prácticamente casi todos los órganos del cuerpo llegan a ser tan complejos y tan maravillosos que su estudio nos fascina a veces. Esta plática tiene la intención de ser una plática didáctica, en el entendido de que, bueno, creo que la mayoría de los que están presentes son alumnos o médicos en formación. Tal vez haya médicos ya titulados, médicos generales, y si llegara a haber algún médico especialista, pues con gusto también podría aportarnos lo que considere durante la plática. Para empezar a hablar de los recursos paraclínicos que tenemos, es decir, de las pruebas diagnósticas, pues tenemos que hacernos algunas preguntas que como médicos tenemos la obligación de saber. En la escuela, sus maestros les dirán cuál es la diferencia entre un médico y una persona que trabaja en la farmacia, ¿no? Que igual nos puede recetar algún medicamento, tengo un cólico o me da una butiliosina, qué sé yo, ¿no? Que eso muchos lo saben, incluso la mamá del médico muchas veces se pone a prescribir de tanto que ha estado escuchando, ¿no? Y nosotros debemos de tener algo que nos diferencie y que nos haga ser científicos. Sí, y actualmente para que el médico pueda ser científico, pues hay una corriente ya no muy nueva, ¿no? De la década de los 90, que se llama medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia, como muchos de ustedes ya sabrán, es aquella en donde los datos, el conocimiento científico se logra a través precisamente del método científico, y esto nos da la pauta para poder tomar decisiones más certeras, más adecuadas en cuanto a nuestro quehacer médico. No solo basar nuestro conocimiento en el empirismo, es decir, yo así lo vi, yo lo he hecho durante toda mi vida así, me ha resultado, no, sino que lo estoy haciendo así porque hay evidencia científica que me demuestra que es lo mejor para mi paciente. Aunque no podamos tener nunca la certeza al 100% en medicina, sí podemos tener evidencia que nos aumente la certeza de cómo debe ser nuestro actuar. Y eso no excluye a las pruebas de laboratorio, a las pruebas de gabinete que utilizamos en nuestra práctica. Por eso tenemos que saber cómo se obtiene una prueba diagnóstica, cuáles son
los métodos estadísticos para obtener una prueba diagnóstica. Esto ustedes como estudiantes lo deben de llevar en materias como metodología de investigación, tal vez bioestadística, y si no lo llevan como tal en la escuela, pues es una recomendación que tratar de aprenderlo. Tal vez no nos vayamos a aprender las fórmulas, pero sí saber cómo interpretar, cuáles son las formas de saber si una prueba es buena, o cuando el paciente nos diga, doctor, esta prueba habrá sido falsa, habrá sido verdadera, ¿cómo le vamos a asegurar a nuestro paciente eso? ¿No? ¿Cómo le vamos a explicar a ellos? Eso nosotros lo tenemos que saber. También cómo se obtienen los valores normales en un estudio. A veces los damos por sentados, ¿no? Sabemos que de 5,000 a 10,000 leucocitos es lo normal, pero ¿y de dónde se obtuvo eso? No, también es necesario que nosotros cada vez que interpretemos una prueba de laboratorio sepamos de dónde vienen esos intervalos que se tomaron para considerar que una prueba es normal, ¿no? Desde intervalos en una biometría hemática, en una química sanguínea, ¿sí? En saber el por qué. En tercer lugar, pues, ¿qué estudios son útiles para la patología que estoy sospechando? Muchos se ríen luego en el coloquio, ¿no? Que dicen, no, el internista pide hasta la kriptonita en sangre y no sabe ni para qué. Bueno, puede ser que los internistas a veces nos emocionemos y entre más recursos tengamos, ¿no? En algunos hospitales de tercer nivel, nos pedimos de todo, tal vez porque a veces queremos pensar o ir un poco más allá, ¿no? Y porque nuestros conocimientos tal vez, o puede ser que nuestra imaginación con el afán de descubrir algo más, ¿no? O el hilo negro de la enfermedad, nos orilla a eso. Pero también hay muchas veces que médicos pedimos cosas que no sabemos ni para qué, ¿no? Hace poco vi una paciente que me dice, no, es que mi médico me pidió estos estudios y con esto me dijo, si salen negativos es que usted no tiene ningún cáncer. Y yo, a ver, enséñamelos. Eran unos marcadores tumorales, ¿no? Entonces, los marcadores tumorales ni siquiera son para hacer diagnóstico y no nos pueden excluir la presencia de un cáncer. Entonces, eso evidencia que el médico no tiene el conocimiento de para qué sirve esa prueba, para qué es útil. Sí, y nosotros debemos de saber cuándo la vamos a utilizar para la patología que yo clínicamente estoy sospechando que tiene ese paciente. Si estoy sospechando que tiene dengue, pues no le voy a pedir marcadores tumorales, no le voy a pedir los medicamentos, los estudios que yo considero dirigidos para dengue. ¿Qué posibilidades tienen las pruebas que solicito de ser falsas, ¿no? O de ser verdaderas también? Si yo le pido una prueba a un paciente y me sale positiva, sí, pues que ya con eso, usted tiene esto porque le salió positiva, ¿no? Sí, entonces eso va de la mano de saber sensibilidad, especificidad, valores predictivos, positivos, negativos, ¿sí? Y saber interpretar correctamente las pruebas. Y pongo el ejemplo de las famosísimas reacciones febriles. ¿Sí? Las reacciones febriles que son un método diagnóstico, una técnica de aglutinación, ¿no? Que en donde creo que México es de los pocos lugares donde se siguen utilizando a diestra y siniestra y donde damos el diagnóstico de fiebre tifoidea a más no poder, ¿no? El paciente llega porque le duele la cabeza, reacciones febriles 1 a 100 y cachito, tifoidea, 14 días de antibiótico porque no vaya a ser portador crónico. ¿Sí? Cuando ni siquiera tenemos la clínica, yo le digo a mis pacientes, a ver, ¿tiene fiebre? No, entonces, ¿por qué se llama fiebre tifoidea? ¿Tiene diarrea? ¿Ha tenido malestar, dolor de cuerpo, bradicardia, etcétera? Pero cuando le dé fiebre tifoidea, va a sentir lo que es realmente estar enfermo. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué le pasa al médico? Pues el médico se siente tranquilo, es decir, salieron positivas las reacciones febriles, le doy el antibiótico, me cobro mi consulta y el paciente se va feliz porque su dolor de cabeza es por una infección que quién sabe dónde estaba, pero que era una tifoidea. Y se le va a quitar el dolor de cabeza porque era por estrés, pero mientras ya se recibió sus 14 días de antibióticos, ¿no? Entonces, también debemos de conocer las pruebas y saber cuándo pueden ser falsas, cuándo pueden ser reales. ¿Sí? Si yo tengo 2 tíficos, soy tífico H, A31, A360 y tengo cuadro clínico, entonces puede ser que sea real, ¿no? O sea, que sí tenga realmente una fiebre tifoidea. ¿Qué riesgo-beneficio tienen las pruebas que necesito? También debemos de conocer los riesgos. Hay pruebas que, sobre todo pruebas invasivas, ¿no? No estoy hablando solo de pruebas de laboratorio, por ejemplo, tomas de biopsias, medios de contraste en algún estudio radiológico,
¿sí? ¿Qué riesgo puede tener el paciente de sufrir una reacción anafiláctica? Si tiene insuficiencia renal o enfermedad renal crónica, ¿qué riesgo tiene ese paciente para que el medio de contraste le dañe sus riñones? Si le quiero hacer una biopsia de hígado a un paciente que ya tiene una cirrosis ya establecida, pero yo digo, es que quiero saber por qué es su cirrosis, y le hago la biopsia, pues es mayor el riesgo de sangrado, de alguna lesión, que el beneficio que me va a dar el saber que efectivamente el hígado está cirrótico, ¿no? Entonces, hay que conocer el riesgo-beneficio de las pruebas que vamos a hacer. ¿Qué costo-beneficio? También es muy importante siempre tener en consideración los costos que generan tanto los estudios que hacemos como los tratamientos que damos para nuestros pacientes, ya sea a nivel público o a nivel particular. Siempre debemos de tener la empatía de las posibilidades económicas del paciente. Muchas veces nosotros nos ponemos de dignos, por así decirlo, de decir, no, es que usted debe gastar todos sus recursos en su salud, que es lo principal. Y claro, pues sí, no, vaya, cuando uno está enfermo, pues hay que disponer de esos recursos, pero hay que entender que también la gente, o sea, no puede gastar todo su dinero, todo su recurso nada más, porque yo creo que ese paciente debe tener tal prueba, ¿no? Si es una prueba que me dice, con esto voy a detectar o que es indispensable, pues adelante. Pero si tengo otra que un costo es menor y que me puede servir también, ¿no? Pues siempre valorar el costo-beneficio. Y finalmente, ¿qué capacidad tengo para interpretar las pruebas que solicito? ¿No? Si yo solicito un gamagrama, un estudio de medicina nuclear, ¿sí? ¿Lo voy a poder interpretar? O si me mandan el puro estudio de imagen, sin el reporte bien clarito, pues puede ser que no tenga yo la habilidad, ¿no? Los conocimientos para poder interpretarlo. Entonces, debemos de ser coherentes con nuestro quehacer y decir, a ver, esta prueba yo la puedo interpretar, estas pruebas no las puedo interpretar. ¿Para qué pido esta prueba si no las sé interpretar? Si pido unos marcadores tumorales y no los sé interpretar, pues ¿para qué las pedí? Para ver nada más si me dice, si salen de los rangos que me da el laboratorio. Y si me salen un poquito altos, o el clásico perfil tiroideo, ¿no? Piden un perfil tiroideo y la TSH sale en 6, ¿sí? Y ya con eso mandan paciente con, si bien le va al paciente le dicen hipotiroidismo, ¿no? Porque tiene TSH elevada. Y si mal le va le dicen hipertiroidismo, que había mal el diagnóstico, ¿no? Pero una TSH de 6 no es suficiente con T3 y T4 normales, pues no es suficiente para establecer un diagnóstico de hipotiroidismo. ¿Sí? Hay que saber interpretar el perfil tiroideo. A ver, no corre esto. Ya. ¿Qué es una prueba diagnóstica? Una prueba diagnóstica es un método validado cuantitativamente para evaluar una alteración que ayuda a establecer un diagnóstico. Si ustedes se dan cuenta, lleva la palabra ayuda a establecer un diagnóstico. Sí hay pruebas, ¿no? Que me salen positivas, pues si dicen, pues si tiene la enfermedad o no la tiene, ¿sí? Por eso dice, también puede establecer el estado de salud o enfermedad, pero la mayoría de las pruebas requieren forzosamente el juicio clínico. No podemos pedir una prueba y ya nada más con esa decir, porque salió de los valores normales, ya está alterada, ¿no? Debemos de saber cuál es la utilidad clínica de esta prueba, ¿sí? Hacer una correlación. Si yo tengo un paciente y me viene con una biometría hemática y tiene leucocitosis de 12,000, ¿no? Híjole, tiene infección, no vamos a darle antibiótico, pero ni lo revisé ni lo interrogué y resulta que ese paciente está tomando esteroides de forma crónica, los esteroides elevan los leucocitos en sangre, ¿no? Y nosotros pensando que es una infección y es una reacción leucocitaria normal por la toma de esteroides, ¿sí? Entonces siempre debe predominar el juicio clínico a la hora de interpretar estudios de laboratorio o de gabinete. Lo que les comentaba al inicio, la sensibilidad y especificidad, rápidamente para los que ya cursaron estas materias, estos son términos que todos debemos de manejar, todos sin excepción. Cada vez que lean un tema y lleguen al apartado de diagnóstico, siempre busquen, aunque no venga en su libro, traten de buscar la sensibilidad y especificidad de cada prueba diagnóstica, ¿sí? Así es como debemos de estudiar para saber qué tan fidedigno puede ser lo que estoy leyendo, ¿no? La prueba que yo voy a aplicar. ¿Qué sensibilidades tiene, por ejemplo, un electrocardiograma para determinar infarto agudo del miocardio? ¿Sí? Todo eso está establecido, está escrito. Entonces, si yo tengo un paciente con dolor torácico y le hago un electro, ¿qué capacidad tiene un electro para poder determinar si ese paciente realmente se está infartando? ¿O qué capacidad tiene para determinar si ese paciente está sano? ¿No?
Perdón, me van a escuchar toser un poco porque ando un poquito mal de la garganta. Pueden ver las definiciones ahí de sensibilidad, proporción de individuos enfermos que tienen una prueba positiva. Si yo tengo 95 de 100, 95 y tengo una sensibilidad en 95%, pues quiere decir que si de esos 100, 95 están enfermos, yo los puedo detectar. Igual especificidad es para detectar a los que la proporción de individuos sanos, no los enfermos, sino los sanos que tienen que son realmente sanos, es decir, los verdaderos negativos. La sensibilidad y especificidad se obtienen a partir de la comparación con el estándar de oro. No es tan difícil determinarla. Se hace una tabla de 4, ¿no? Y ahí se compara el estándar de oro con el estudio que queremos ver. Y ponemos quiénes sí, quiénes no lo presentan en cada uno y tenemos a nuestra población, sacamos la prevalencia y ahí nos va a salir, ¿no? Pero eso ya es motivo de otro curso. Junto con la sensibilidad y especificidad también las pruebas nos deberían de brindar estos dos datos, es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. ¿Sí? En la clínica, al contrario de la sensibilidad y especificidad, partimos del resultado de la prueba para determinar la presencia de la enfermedad. Es decir, a mí me llega el paciente con el laboratorio, ¿sí? Y a partir de aquí yo determino si esa prueba tiene la capacidad para decirme si ese paciente está enfermo o está sano, ¿no? O si tiene la alteración que yo realmente estoy buscando. Sí, entonces aquí esto cambia. El valor predictivo positivo es la probabilidad que tiene un paciente con una prueba positiva de cursar con una enfermedad determinada. Y por el contrario, el valor predictivo negativo es la probabilidad que tiene un paciente con una prueba negativa de no tener dicha enfermedad. La diferencia se saca muy similar, ¿sí? A la sensibilidad y la especificidad en términos metodológicos, ¿no? O estadísticos, pero estos valores varían con la prevalencia de la enfermedad. Entonces ahí es en donde se diferencia con la sensibilidad y especificidad. Los intervalos de referencia, pues, como les comenté, son los intervalos que nos dan que nosotros ya sabemos, ¿no? Y que normalmente nos los tienen que dar los laboratorios. Sí, que si para los que ya estamos en la práctica clínica vemos que a veces unos laboratorios ponen intervalos que nosotros decimos, es que esto no puede ser así, ¿no? Sí, en las pruebas especiales sí se recomienda, por ejemplo, muchas pruebas endocrinológicas sí se recomienda tomar en cuenta los parámetros del laboratorio, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay laboratorios que ponen trombocitopenia o plaquetas normales de 150,000 a 450,000. Y llega un paciente todo espantado que tiene 130,000 plaquetas y dice, ya salieron de los rangos normales, ¿no? Pero nosotros sabemos que 130,000, pues no es una plaquetopenia como tal, ¿sí? No está fuera de los rangos normales. Sabemos que las plaquetas pueden son muy variables en el transcurso del día incluso. Si ahorita puede tener 130,000, le hacemos otra muestra y tiene 200,000, ¿no? Hay que buscar si no tiene agregados plaquetarios, etcétera. Entonces, los valores normales se toman igual que muchas cosas en medicina, ¿sí? De un 95% de pacientes sanos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un 5% de pacientes del total de la muestra que no van a presentar esos valores normales, ¿sí? O esos valores así normales, entre comillas. Van a presentar variaciones que van a ser normales para él y no significa que tenga enfermedad. No, y nos cansamos de estarle buscando porque este paciente me está sacando tal valor y el paciente está totalmente sano, ¿no? Es porque los valores, los intervalos de referencia biológicos se toman a partir de poblaciones y lo ideal sería que se tuvieran que estandarizar mínimo en cada país. Es decir, que nosotros no tuviéramos que tomar los estándares que tienen en Estados Unidos, en Europa, en Asia, sino que fueran valores estandarizados para acá. Muy común la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, los laboratorios nos ponen hemoglobina normal en mujeres de 14 a 16. Y viene espantada, es que doctor, estoy bien anémica, ¿no? Y tengo hemoglobina de 12. Pues sí, pero está a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar, una mujer que tiene hemoglobina de 12 es una hemoglobina normal, no necesitamos hemoglobinas más altas, ¿no? Entonces, por eso el laboratorio dice, oye, laboratorio, baja tus intervalos para que mi paciente no se espante. Yo lo que le digo al paciente, mire, yo ni veo los valores que me están dando los laboratorios. Yo sé que su hemoglobina de 12 es normal para usted, ¿sí? Hay factores que pueden afectar los resultados y salir de la referencia, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, una hemoglobina glucosilada, que la quiero para un paciente diabético, pero si el paciente tiene insuficiencia renal, está anémico, pues esa hemoglobina glucosilada tal vez no sea real, ¿sí? Están los límites de referencias basados en consecuencias, como cuáles, cómo se establecieron nuestros límites normales. Pues porque se vio que si, por ejemplo, la glucosa, sabemos que diagnosticamos diabetes con glucosa séricas en ayuno mayores a 126. ¿Por qué se estableció este punto de corte? Bueno, porque se vio que arriba de 126 miligramos de glucosa, la glucosa empieza a hacer daño cuando está persistentemente elevada arriba de este punto, ¿no? Esa es una consecuencia. Si yo traigo 130 todos los días, esa glucosa ya me está haciendo daño. Por eso es que estos valores muchas veces se van bajando, ¿no? Antes se consideraba glucosa alterada en ayuno de 110 a 125, ahorita ya lo bajaron de 100 a 110, de 100 a 125, ¿no? ¿Por qué? Porque se van viendo que ya hay alteraciones una vez que se sobrepasa cierto límite. Esos son los límites de referencias basados en consecuencias. Aquí en las pruebas, por ejemplo, las famosas pruebas de función hepática, que vamos a hablar de ellas más adelante, vemos, por ejemplo, que tener valores de transaminasas, por ejemplo, elevadas, pues no nos genera ninguna consecuencia. Más bien, esa elevación es consecuencia de algo, ¿sí? Pero el que yo tenga 60 de AST, ALT de forma crónica, pues puede ser que no sea normal, puede ser una variación normal, o también puede ser que sea una hepatitis crónica que me está dando inflamación, pero en sí las transaminasas no me van a generar ningún problema. Bueno, aclarado un poquito este tema de cómo debemos nosotros estudiar las pruebas diagnósticas en medicina, vamos a entrar a lo que nos compete como tal, por el día que estamos rememorando, el estudio del hígado. Lo dividí en algunas partes. La parte 1 vamos a hablar rápidamente de la evaluación de la estructura del hígado. Les dejo de tarea para todos los que quieran investigar cuál es la sensibilidad y especificidad y valores predictivos y las medidas de correlación posibles en cada uno de los estudios que se verán en la presentación. Vayan anotando si gustan, ahorita que estamos de vacaciones, ¿no? Pueden hacerlo, anotar qué estudios y decir, a ver, vamos a investigar. De eso es la labor del médico, investigar. Siempre tenemos que estar investigando. No investigar como investiga la gente de Facebook, ¿no? Que ya andan diciendo que es que yo investigué que el dióxido de cloro sirve. Pues, ¿qué investigación hiciste para el COVID, no? Eso no es investigar, eso nada más es ponerse a leer chismes de telenovelas. Bueno, en cuanto a la estructura del hígado, hoy tenemos una imagen muy representativa de un hígado sano. Sí, si ustedes quieren ir algún día o han ido a alguna carnicería, pueden ver ahí los hígados de las reses. Creo que antes, ahorita ya creo que ni siquiera venden hígado, no sé. Pero se ven bonitos, rojos, así, carnuditos, hasta dan ganas de darle una mordida. Bueno, pero ya cocido. Y así se ve como el de la imagen. Sí, y el hígado cuando se empieza a inflamar, como todos los tejidos u órganos del cuerpo, ¿no? Empiezan a generar una reacción de defensa, por así decirlo, empiezan a cambiar su estructura. ¿Sí? Esos procesos inflamatorios crónicos en los órganos, en este caso en el hígado, hace que empiece a haber producción de colágeno, por ejemplo, a nivel del hígado, y eso hace que el hígado se empiece a poner duro, se empiece a poner fibroso, ¿sí? A tal punto que va a llegar a volverse cirrótico, es decir, un cambio total en la estructura anatómica o sobre todo en la estructura del tejido del hígado, lo cual lo va a dejar por consiguiente disfuncional. Un hígado cirrótico es un hígado que ya está endurecido, que está lleno de colágeno, que no va a funcionar porque ya los hepatocitos no tienen su tejido de sostén y fueron muriendo poco a poco por el proceso inflamatorio que tuvo por largo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué pongo eso? Porque la biopsia es el estándar de oro hasta ahorita para poder diagnosticar la cirrosis hepática. Sí, es lo mejor que tenemos para decir este paciente es cirrótico es la biopsia. ¿Sí? Y con la biopsia nosotros podríamos clasificar si no hay fibrosis, por la escala que tenemos ahí, por ejemplo, si hay una fibrosis leve, moderada, grave, o si de plano es cirrótico. El problema es que las biopsias, la cirrosis no ocurre todo al mismo tiempo en el hígado. ¿Sí? Entonces, si vamos a tomar una biopsia con una aguja, no con un trucut, ¿sí? Pues va a representar una pequeña porción del hígado que puede ser que no nos dé la suficiente muestra o que no le hayamos llegado a la parte que tiene realmente cirrosis, ¿no? Entonces, esa es una de sus desventajas, pero aún así,
como casi todo en medicina, el estudio anatomopatológico es el estándar de oro en muchas áreas. Y obviamente las funciones tienen riesgos y complicaciones. Y por este punto, por este motivo, quise incluir un estudio que no es tan viejito, no es tan nuevo, pero pues llevará unos 10 años tal vez de que se empezó a aplicar, ¿sí? Y que cada vez va cobrando mayor interés y mayor uso, que se llama elastografía hepática, por su nombre comercial patentado, el FibroScan. Sí, la elastografía hepática es como un ultrasonido, ustedes pueden ver la imagen en pantalla, donde el operador, habitualmente un gastroenterólogo o un médico que se haya capacitado en esto, manda por medio de ese aparato ondas, ¿sí? Ultrasónicas, para poder ver qué tan rápido que se propagan en el tejido. Y con esto, pues, se genera la vibración y el aparato lo registra y me dice, este hígado está así, está fibroso, está cirrótico, es hígado graso. Sí, es una técnica que todavía está en estudio, se utiliza ya clínicamente, sí, hay FibroScan en Villahermosa y en Veracruz, es lo más cercano que tenemos aquí. Su costo varía entre 7,000 y 10,000 pesos más o menos. Y tiene sensibilidad y especificidad para cirrosis bastante buenas, no obstante que sí tiene algunos impedimentos, ¿no? Pacientes con demasiada obesidad o que tienen las costillas muy abajo, que pues no pueden permitir bien, ¿sí? Es, pero es un estudio muy útil que estamos utilizando actualmente para poder diagnosticar la cirrosis hepática sin necesidad de tomar una biopsia. Se complementa muy bien con el ultrasonido. ¿Sí? Hacemos un ultrasonido y sale ahí, ¿no? Pues como que sí parece cirrosis, no parece, se ven ahí lóbulos, lobulado el hígado. Le pedimos el estudio y con esto nos da una mejor visión, ¿no? Y posiblemente nos permita darle un mejor pronóstico a nuestro paciente en cuanto al diagnóstico. Sí, la elastografía, igual que el ultrasonido, vaya, cuando se está estudiando una nueva técnica, pues se tiene que validar para cada enfermedad, ¿no? En un principio se empezó a utilizar para cirrosis biliar primaria, pero se ha estado siendo validada en cirrosis perdón, en cirrosis por hepatitis, que fue donde se ha estudiado, se tiene que evaluar para cirrosis por alcohol, en cirrosis biliar primaria, en todas las causas que nos originen cirrosis. Y ahorita pues se están haciendo estudios para validarlo también en hígado graso. El hígado graso actualmente se sabe que posiblemente sea una de las principales causas de cirrosis en el mundo. ¿Sí? Yo creo que a la par tal vez del alcoholismo, ¿no? Seguido por la hepatitis o de la hepatitis, que en este caso nos compete por el día de hoy. El ultrasonido hepático es una técnica muy útil, no es invasivo, tiene la desventaja que es operador dependiente, pero aquí lo ideal es que siempre la hagan radiólogos especialistas, ¿sí? Hemos caído en los vicios también, sin afán de ofender a nadie ni meterme en problemas con nadie, pero los cursos técnicos, ¿no? De 3 meses, 6 meses de ultrasonografista no se compara con una carrera de 3 años mínimo de un radiólogo, ¿sí? Y por eso a veces es recomendable casi siempre pues pedir la evaluación de un radiólogo especialista, porque estos estudios son operadores dependientes. Si él se está equivocando, a mí me mandan las imágenes, yo no las voy a saber interpretar, pero yo confío en el reporte que me manda el médico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estudios de imagen, sobre todo, las técnicas estadísticas, las técnicas para evaluarlos también no son solo sensibilidad, especificidad, sino también tenemos que ver cómo se correlaciona. Es decir, si 100 médicos me dan este día, 100 médicos, pongo a 100 médicos radiólogos aquí, 100 médicos radiólogos acá, ¿no? Y los pongo a compararse, a ver qué resultados me dan, ¿sí? Y si hay un alto índice de correlación, obviamente por pruebas estadísticas que evalúan correlación, pues entonces quiere decir que la prueba es bastante confiable. O sea, no solo voy a hablar de sensibilidad y especificidad, sino también de correlación. Sí, y eso también lo tenemos que evaluar en este tipo de estudios. ¿Para qué nos sirve el ultrasonido? Principalmente para ver lesiones, ¿no? Para determinar si es una lesión focal o una lesión difusa. En lesiones focales tenemos múltiples quistes, está lleno de agua, hematomas, abscesos, tumores benignos, ¿sí? Los radiólogos pueden diferenciar bastante bien entre si un tumor benigno con características malignas o si el tumor se trata de metástasis o es un carcinoma primario de hígado, ¿sí?
También ya hay parámetros para que ellos puedan determinar lesiones difusas, si el hígado está grande, brilloso, ¿no? Si es una hepatitis o es una estetosis, ese brillo es por los triglicéridos acumulados ahí alrededor, o si de plano es un hígado disminuido de tamaño, lobulado, microlobulado, macrolobulado, ¿no? Ya para ver si es cirrosis, incluso decirnos, puede ser cirrosis de etiología viral, puede ser cirrosis de etiología alcohólica, ¿sí? Solamente recuerden que eso solamente nos dará el estudio más avanzado, pero ellos nos apoyamos muy bien con los radiólogos en este sentido. También nos permite ver, por ejemplo, medir la vena porta, ¿sí? El tamaño de la vena porta nos habla si hay hipertensión portal, el determinar el grado de ascitis que puede tener un paciente. Solo la ascitis clínica solo es la que está en grado 3, ya cuando el paciente llega con el líquido evidente en la cavidad abdominal, pero la ascitis grado 1 solo se detecta por ultrasonido, ¿sí? Y por consiguiente, secundaria hipertensión portal, pues la esplenomegalia, de que en consecuencia me da hiperesplenismo y ver que el vaso está crecido también por esa alteración del lecho esplácnico secundario al aumento de las presiones portales. Las indicaciones ecográficas en la patología hepatobiliar, ahí las tenemos, un pequeño diagrama de flujo donde vemos el hígado, tenemos lesiones difusas, focales, hipertensión portal. En las focales vamos a ver si es sólido o líquido. Si es líquido podemos tener quistes, abscesos, hematomas, tumores necrosados ya que estén formando licuefacción dentro de. Si son sólidas, ver si son benignos o malignos. Y si son malignos, ver si son primarios o metastásicos. Y por otro lado también, que va muy de la mano el sistema biliar con el estudio del hígado, ¿no? Ver si tiene líquidos, tumores propios, tumores de vesículas biliares, tumores que compriman externamente el sistema biliar, también nos sirve el ultrasonido. Es una herramienta muy útil para eso. No me voy a extender a hablar de tomografía, resonancia o estudios invasivos como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que abreviamos como CEPRE. Sí, sería extendernos demasiado. Quise comentarles la elastografía, porque si alguno no lo conocía, bueno, que sepan que ya hay una forma más de evaluar el hígado, el ultrasonido por la utilidad que tiene actualmente, ¿no? Pero también la tomografía es bastante útil en el estudio del hígado. Pasamos a la parte 2, elevación de bilirrubinas y patrón colestásico. Siempre he dicho que para saber medicina y para poder diagnosticar medicina y para hacer todo en medicina es importantísimo saber fisiología. Quien no sabe fisiología nunca jamás va a poder entender la medicina como se debe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendiendo lo sano, entendiendo cómo funcionan las cosas, entonces yo voy a saber cuándo se están alterando y qué manifestaciones me pueden dar cuando se están alterando. O sea, además de que si sé fisiología, pues no me voy a creer que el agua alcalina puede curar enfermedades, por ejemplo, ¿no? Porque yo sé cómo es el sistema ácido-base en el cuerpo. Y no me van a venir a querer apantallar con el agua alcalina y gastar los miles de pesos tomando agua alcalina, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, hay que saber fisiología. Y la fisiología es la función de los órganos. En este caso, cuáles son las funciones del hígado, producción de bilis, ahorita vamos a hablar un poquito de ello. La obtención de glucosa a partir del glucógeno hepático, que se llama glucogenólisis. La obtención de glucosa a partir de otros precursores diferentes a los carbohidratos, como es la gluconeogénesis, o la glucogenogénesis, que es la formación y almacenamiento de glucógeno hepático en el hígado a partir de la glucosa. También nos sirve para la síntesis de colesterol y para la producción de triglicéridos. Es importantísimo el hígado, tal punto que cuando hay cirrosis bajan los niveles de colesterol en sangre, ¿sí? Síntesis de proteínas y lipoproteínas. Las lipoproteínas, por ejemplo, la HDL, la LDL, la VLDL. Las proteínas, la principal proteína, la albúmina, se sintetiza en el hígado. Los anticuerpos, que también las inmunoglobulinas son proteínas, también el hígado tiene una importante participación en esta síntesis. Los factores de coagulación también es otra capacidad de síntesis del hígado, ¿sí? Factores que intervienen, que son dependientes de vitamina K. El paciente con cirrosis tiene deficiencia en su circulación. Y también nos sirven para eliminar sustancias, ahora sí, como dice la gente, para desintoxicarnos, ¿no? Eliminación de hormonas, neutralizan toxinas. ¿Quién no se ha ido a tomar un poquito de alcohol? En mi caso, muy poquito.
Y cuando te estás excediendo es porque el hígado ya no está pudiendo eliminar, ¿no? Ya tu hígado ya está sobrepasando su capacidad, entonces te empiezas a marear y te empiezas a liberar, pero el hígado es tan noble que no deja que te mueras, a solo que tú seas demasiado terco como para tomarte una botella de tequila tú solito y de golpe, ¿no? Y no le das tiempo, entonces viene una hepatitis alcohólica y te mueres. ¿Sí? Si te inyectas como Barney de los Simpsons, pónganme la vena, la cerveza, ¿sí? Pues te vas a morir porque todo lo que entra por el aparato digestivo forzosamente tiene que ir a parar al hígado a través de la circulación portal. Y entonces ahí se toxifica. Si meto el alcohol directamente en la vena, me voy a morir. Así de fácil. Conversión de amonio en urea. El metabolismo de las proteínas genera amonio. ¿Sí? Hay una desaminación al quitarle aminas a la proteína, ¿sí? A los aminoácidos, entonces se convierte en amonio y el amonio se acumula en el cuerpo. Si se acumula en el cuerpo, en el cerebro, pues caigo en la encefalopatía hepática. Lo tengo que convertir en urea para poder ser eliminado por el riñón, ¿no? Y ya nos empezamos a dar cuenta la relación que tiene el hígado también con otro órgano muy importante que es el riñón. Incluso hay un síndrome que se llama síndrome hepatorrenal, tipo 1 y tipo 2, que va un poquito en relación a esto, pero es más hemodinámico. Almacena glucógeno, ¿no? Es una reserva importante para sobrevivir a las hipoglucemias. Ustedes que son estudiantes que pasan 10 horas sin comer, ¿no? Bueno, así era en mi época. Ya saben que los chavorrucos nos encanta hablar de así era en mi época, bueno, que nos pasábamos 10 horas sin comer, pues ni modo, es ocupar el glucógeno hepático, ¿sí? Y es una reserva. Aquí los pacientes con cirrosis pueden hacer hipoglucemias por falta de esa reserva de glucógeno hepático. Acumula vitamina B12, acumula hierro, cobre, y son vitaminas liposolubles que pueden estar ahí. Las funciones vasculares del hígado. Si ustedes ven en la imagen, tenemos el hígado y vemos que el hígado tiene gran capacidad de almacenamiento de sangre. Es más, corre 1.45 litros de sangre por minuto en el hígado. Almacena el 10% de la sangre del cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene dos circulaciones. Si vemos en el lado derecho de nosotros, en la pantalla viene la arteria hepática, ¿no? Que viene directamente de la porta. Y esa es la que nutre al hígado como tal, la arteria es la que siempre lleva la sangre, lleva sangre oxigenada y nutrientes y le da el sostén al hígado. Pero también tenemos una circulación portal, allá abajo en la flechita de abajo tenemos la vena porta. La vena porta es una vena muy grande que recoge toda la sangre del lecho mesentérico, ¿sí? De ahí vienen las mesentéricas a la vena porta y todo lo que comemos, todo lo que nos metemos a la boca, ¿sí? Va a pasar por esta circulación para llegar al hígado, para sufrir un proceso metabólico, un proceso de desintoxicación, para lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede estar entrando nada anormal al cuerpo. ¿Sí? De eso se encarga el hígado, es el filtro, es la aduana. Y de paso también tiene células de defensa, macrófagos hepáticos llamadas células de Kupffer que también participan en la inmunidad, ¿no? Entonces el hígado es un órgano importantísimo, ¿sí? A todos los niveles. En cuanto a la producción de bilis, ¿quién produce la bilis? Los hepatocitos. Producen una secreción que contiene grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros constituyentes orgánicos que se vierten al canalículo biliar, al resto de las vías biliares y finalmente pasa al duodeno. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la bilis? Pues es un emulsificador, nos sirve para procesar o para digerir mejor los alimentos, principalmente grasas, colesterol, ¿sí? La ausencia de sales biliares perturba la absorción de vitaminas liposolubles, A, D, E, K, que son vitaminas liposolubles. Si no tenemos sales biliares, podemos tener una deficiencia de vitaminas, ¿sí? Como vitamina K, por ejemplo, y la vitamina K se requiere para la coagulación. Entonces, con mayor motivo, vamos a tener alteraciones en la coagulación. La bilis es una vía de excreción para el colesterol y la bilirrubina. Si tenemos obstrucción de las vías hepáticas y no podemos excretar la bilis, pues se van a empezar a acumular el colesterol. ¿Y qué vamos a tener? Aparición de santomas, ¿no? Una alteración en el metabolismo de este. Si se empiezan a acumular las bilirrubinas, también nos van a dar síntomas, signos, vamos a estar ictéricos, vamos a tener prurito. La bilis también sirve para amortiguar la acidez del quimo presente en el duodeno y favorece la formación de micelas para el transporte de lípidos. Y pues tiene una función inmunológica ya que permite el transporte de inmunoglobulina a la mucosa intestinal.
Rápidamente, unos cuadritos hay que les hice en cuanto a las bilirrubinas. Sabemos que la bilirrubina proviene de la hemoglobina, la cual, después de que el eritrocito, que ya vivió aproximadamente 3 meses en condiciones normales, muere, a partir de ahí se obtienen los macrófagos tisulares, pues son los que se encargan de eliminarlos. De ahí se divide en globina y grupo M, y a su vez este grupo M libera el hierro se vuelve a utilizar posteriormente y se generan núcleos pirrólicos, son 4 núcleos que nos van a formar a partir de aquí la bilirrubina. Primero en su primera transformación se llama biliverdina, después se llama bilirrubina libre, que es medio raro porque casi toda va unida a la albúmina, pero aún así se sigue llamando bilirrubina libre. Sí, y ya luego se llega al hígado, y el hígado se encarga de conjugarla. ¿Sí? Entonces aquí ya le ponemos el primer nombre a la bilirrubina, que se llama bilirrubina conjugada, o bilirrubina, bueno, antes de esto se llama bilirrubina indirecta. Cuando anda circulando ahí libre se llama bilirrubina indirecta o no conjugada. Pero ya cuando llega al hígado y se conjuga, ya sea con ácido glucurónico en un 80%, es lo demás, ¿sí? Entonces ya se llama bilirrubina directa o conjugada. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros podemos medir. Podemos medir bilirrubina total, bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. Y después de los hepatocitos ya se va a excretar al intestino, ¿no? Y empieza el círculo, el ciclo del metabolismo de las bilirrubinas. ¿Qué pasa cuando se elevan las bilirrubinas? Pues hay que diferenciar la bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿A qué se va a deber? A todo lo que me está aumentando su producción. ¿Y cuál va a ser esto? Principalmente a la destrucción acelerada de los eritrocitos. Una anemia hemolítica donde hay anticuerpos que destruyen a los eritrocitos, un proceso séptico que también me puede dar hemólisis en algunas circunstancias, una anemia de células falciformes donde las células quedan atrapadas en los tejidos, principalmente en el vaso y se destruyen, ¿no? Entonces, habitualmente la bilirrubina indirecta puede ir asociada a cierto grado de anemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy perdiendo eritrocitos. Entonces, siempre que ustedes tengan elevación de bilirrubina indirecta, irse a pensar antes de que la bilirrubina llegue al hígado, ¿sí? A ver qué está pasando, por qué se está liberando tanta bilirrubina en el cuerpo. Pero si tenemos elevación de bilirrubina directa, que ya está conjugada, pues entonces el problema puede ser ya en el hígado o en las vías biliares, es decir, hay una alteración en la eliminación o bien porque está obstruido, ¿no? La cirrosis hepática como tal, la bilirrubina es uno de los últimos parámetros que se alteran en la cirrosis hepática. Ya cuando vemos un paciente cirrótico, todo amarillo, es porque ya anda en las últimas. O sea, en las últimas me refiero a que ya su hígado no da para más. ¿Sí? Porque no se alteran tan rápido las bilirrubinas en la cirrosis hepática. En general, las pruebas que nosotros llamamos de función hepática, ¿no? Ahorita vamos a corregir un poquito ese término, no se alteran tanto en la cirrosis. La cirrosis nos empieza a dar más marcadores, más en la función de síntesis, ¿sí? Más que en las transaminasas o en las bilirrubinas. ¿Sí? Y cuando se elevan es un patrón relativamente mixto, hay un poquito de bilirrubina indirecta que no se está conjugando adecuadamente, sí, un poquito de alteración en su excreción. Por eso nos da la cirrosis hepática un patrón un poquito mixto. Ahí dejamos las bilirrubinas, vamos a pasar a las fosfatasas alcalinas, las cuales son un grupo de enzimas, y hablo en plural porque no hay una fosfatasa alcalina, sino que son muchas fosfatasas alcalinas por las que se encuentran en muchas partes del cuerpo, ¿sí? Se encuentran en membranas celulares. Como vemos en pantalla, se encargan de precipitar el fosfato cálcico en los huesos. El hueso es el principal lugar donde hay fosfatasa alcalina. Sirve para la absorción de fosfatos por el intestino, sirve para la síntesis de proteínas císticas e hidrólisis de los ésteres fosfáticos del riñón y del hígado. Vemos ahí que también está en la placenta, ¿sí? Tener elevación de fosfatasa alcalina en una paciente embarazada es normal, ¿sí? Hasta cierto punto, claro. ¿Sí? Está en el riñón también y en los propios leucocitos. Y cuando tenemos elevación de fosfatasa alcalina, ¿no? Doctor, es que me vienen y me hice unas pruebas de función hepática y mi fosfatasa alcalina está alta. Ah, bueno, o mi hija tiene fosfatasa alcalina alta. ¿Y qué edad tiene su hija? 16. Totalmente normal que tenga la fosfatasa alcalina alta. ¿Por qué? Porque está en crecimiento. Y el crecimiento me genera un recambio óseo acelerado. Y ese recambio óseo acelerado va a hacer que tenga la fosfatasa alcalina más alta. Hay hiperfosfatemia de origen familiar, les decía, algunas salen de los rangos normales, ¿no? ¿Y por qué tiene la fosfatasa alcalina alta? Ya le estudié los huesos, le estudié el hígado y todo normal. Simplemente porque así nació y así lo tiene el resto de su familia. Pero también en algunas circunstancias puede ser patológica, ¿no? Y aquí entra el juicio clínico. A ver,
¿El paciente tiene alteraciones en algún otro lado? ¿No? Pues es un chavo de 28 años, ¿sí? Está sano por todo lo demás, ha empezado con astenia, dinamia, y lo empiezas a revisar y ya palpas un ganglio en la ingle. Palpas más abajo, ya tiene una bolota en el testículo, ¿no? Un tumor testicular y le pides una radiografía, ya tiene imágenes en bala de cañón en el pulmón. Agua pasa por mí. Este paciente tenía la fosfatasa alcalina alta porque tenía un tumor testicular, ¿no? Tumores de colon, tumores gástricos, la propia enfermedad hepática, que es lo que nos compete. Está un poquito cargada esta diapositiva. Nos vemos primero los cuadros de arriba, que dice un pequeño diagrama de flujo que dice cómo se encuentra un paciente asintomático con fosfatasa alcalina elevada. ¿Qué hay que hacer? Anamnesis. Acuérdense, el interrogatorio es nuestra arma detectivesca y siempre debe llevar un orden. Para los que ya llevaron clínica propedéutica, sí, puedo empezar con el padecimiento actual, pero en lo personal, a mí para ir agarrando confianza con el paciente, siempre empiezo a platicar con él y ya después, si usted fuma, toma, es diabético, es hipertenso, toma algún producto naturista, ¿no? Y ya después le digo, a ver, ¿cuál es el motivo de su atención? Siempre traten de hacer ese ejercicio cada vez que lo hagan. Una historia clínica la hacemos todos los días con cada paciente, ¿sí? Si la exploración física y la anamnesis es totalmente normal, ¿no? Hasta donde lo logran nuestros conocimientos, ¿sabe qué? Tranquilo. En 3 semanas le pedimos otro estudio, vamos a ver qué está pasando. Ya salió normal, ya la hicimos. Salió alto, pues hay que buscar principalmente en el tejido óseo y en el hígado. En la tablita que vemos a la izquierda de nosotros vemos cómo varían los niveles de fosfatasa alcalina de acuerdo a la edad. Les decía, por ejemplo, aquí, de 13 a 17 años, vean los valores tan altos, ¿no? Que puede tener la fosfatasa alcalina. Yo que veo prácticamente adultos, porque de aquí para acá le compete a pediatría, y yo ahí sí no sé mucho, ¿sí? Pero mayores de 18, pues yo ocupo estos valores. Si lo encuentro más altos, hay que buscar cuál puede ser la causa, ¿sí? Puede ser invasión hepática, si hay leucemia que está invadiendo músculos, si hay linfomas, el propio, perdón, que está invadiendo hueso, el mieloma múltiple, que es una enfermedad que afecta a los huesos directamente, produce lisis del hueso. Enfermedades que tiene que ver el corazón, bueno, pues si le da un infarto agudo al paciente, ese corazón va a quedar insuficiente, va a ser congestivo, y lo que se va a congestionar primero, pues va a ser el hígado, ¿no? Entonces tenemos un hígado congestivo secundario a insuficiencia cardíaca. Sí, la propia insuficiencia renal crónica también nos puede dar elevaciones de fosfatasa alcalina. Si vemos la tabla que está de nuestro lado izquierdo, vemos que hay causas extrahepáticas y causas intrahepáticas, pero todas tienen algo en común. Vamos a ver ahorita, a ver si lo logran identificar. Coledocolitiasis, obstructivo. Estenosis biliares posoperatorias, obstructivo. Colangiocarcinoma, tumores obstruyendo las vías biliares. Colangitis esclerosante, se están esclerosando las vías biliares. Neoplasias pancreáticas, ¿sí? Se está obstruyendo. Tumores de la ámpula, se está obstruyendo. Quistes, obstruye. Divertículo, obstruye, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la fosfatasa alcalina de causa extrahepática, ¿sí? Que no es por algo óseo de origen hepático, pero fuera de, va a ser por obstrucción. Y las causas intrahepáticas también. Bueno, colestasis como tal, pues el término colestasis se refiere a que no hay un paso libre por, ¿no? Que por las vías biliares. La propia sepsis nos puede dar colestasis. Los pacientes sépticos graves pueden tener un tránsito inadecuado por las vías biliares, ¿sí? La cirrosis hepática, al volverse el hígado cirrótico, la cirrosis biliar primaria, que es una patología autoinmune, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ya metimos esta palabra de colestasis a tal punto que podemos hablar de un síndrome o un patrón colestásico. ¿Sí? ¿Cuál es un patrón colestásico? Es aquel en donde estoy teniendo elevación de bilirrubinas, estoy teniendo elevación de fosfatasa alcalina y otra sustancia que vamos a ver ahorita, que se llama, que abreviamos como GGT. Cuando tenemos esas tres elevadas, nosotros hablamos de un patrón colestásico y entonces ya podemos delimitar el estudio de nuestro paciente. Otras etiologías las vemos en el otro lado, seguramente ya las leyeron, sí, hasta los glucocorticoides pueden tener elevación de fosfatasa. Ahorita que está de moda la dexametasona para el COVID, porque todo el mundo quiere su dexa, y pues ahí van a tener su fosfatasa elevada. Esta es la otra sustancia que les digo para formar la triada de alteraciones de pruebas de laboratorio para considerar un patrón colestásico. La gamma-glutamil transpeptidasa o gamma-glutamil transferasa también le llaman algunos. ¿Por qué? Porque es una de sus funciones es transferir, no es una enzima,
Saben que las enzimas son las que actúan en una reacción química, ¿sí? La aceleran o la disminuyen. La GGT se encuentra inmersa en la síntesis de péptidos y proteínas y se encarga, entre otros, de regular. Sí. Creo que a alguien se le activó su micrófono. Daniela Fuentes. Ya, gracias. Bueno, entonces decía que si bien la GGT ha sido, vaya, esto, que estuve preparando esta plática, vi que la GGT ha estado siendo estudiada como marcadores para otras situaciones, incluso como marcador de riesgo cardiovascular, marcador pronóstico en pacientes sépticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúa regulando el glutatión, ¿sí? El glutatión es un transmisor, ¿sí? Que actúa como antioxidante, neutralizando radicales libres, ¿sí? Y pues esto, el nivel de la GGT resulta en un estado oxidativo aumentado y se asocia a diversos factores de riesgo cardiovascular, incluso como componente del síndrome de resistencia a la insulina. Aquí surge, ¿no? También que pues, hay estudios que están relacionando ya síndrome de resistencia a la insulina, dislipidemias, infarto del miocardio, enfermedades con niveles aumentados de la GGT, ¿sí? Eh, Anteriormente solamente la utilizábamos para medir función del hígado, pero ya está teniendo más uso ya de hace algunos años, ¿no? No se encuentra su mayor parte en el hígado, la mayor parte está en el riñón, a tal punto que el riñón, si lo tomamos como patrón de referencia, si digamos que en el riñón tiene 100 unidades, pues en el páncreas es de 8.3 y en el hígado es de 3.9, ¿sí? No es la mayor fuente de GGT donde mayor se encuentre la glutamiltransferasa, transpeptidasa en el hígado, es en el riñón. En el sistema hepatobiliar se encuentra predominantemente en el polo biliar de la célula y el epitelio de los conductos biliares, ¿no? Aquí entendemos por qué en situaciones de colestasis se eleva la GGT, por donde se encuentra, porque está en el polo biliar y en el epitelio de los conductos biliares. Hay obstrucción de estos y ¡pum!, se eleva la GGT. Por eso nosotros lo utilizamos, como vemos en esta diapositiva, tenemos elevación de bilirrubina directa y se manifiesta por ictericia, coluria, por alguna parte se tiene que eliminar la bilirrubina, entonces la eliminamos por el riñón, la no conjugada. Hay acolia, las heces salen blancas porque no está llegando la bilirrubina adecuadamente a los intestinos y las heces salen blancas. Y la acumulación de bilirrubina me produce prurito. Y además, como no se está eliminando la bilirrubina, como no se está eliminando la bilis adecuadamente, porque ahí está obstruido, también se eleva el colesterol y puede haber aparición de santelasmas. Entonces, ¿cuál es el patrón colestásico? Cuando ustedes se encuentren en elevación de bilirrubina directa, principalmente, predominando la directa sobre la indirecta, elevación de fosfatasa alcalina y elevación de glutamil transpeptidasa, ¿sí? Entonces tenemos un patrón colestásico y tenemos que pensar principalmente en causas obstructivas, no excluyendo otras causas, cirrosis, sepsis y enfermedades más raras. Tenemos que dividirla a ver si es si la alteración está dentro de los conductos biliares hepáticos o extrahepática, para eso nos ayudan los estudios de imagen. Y evidentemente la colestasis crónica va a generar un daño al hígado irreversible. ¿Sí? Pacientes que, por ejemplo, fueron operados de colecistectomía, tuvieron lesiones de las vías biliares, a esos pacientes les va a ir muy mal. Van a tener colestasis crónica y a la larga van a tener insuficiencia hepática crónica y cirrosis y van a fallecer. ¿Sí? Por eso, aunque digan, una cole, ¿no? Cuando vayan al internado, voy a entrar a una cole, esas son de todos los días. Van a ver cómo sufren los cirujanos cuando esa cole se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque sabemos las consecuencias de lesionar las vías biliares. Lesión celular, tercera parte. Las transaminasas son unas sustancias, que se encuentran dentro de la célula o dentro del hepatocito. Hay dos, la aspartato aminotransferasa, antiguamente llamada TGO, y la alanino aminotransferasa, antiguamente llamada TGP. ¿Sí? Ya casi no se utilizan esos términos. Son enzimas cuya función es transferir moléculas llamadas grupos amino, ¿no? Actúan sobre los aminoácidos, esa es su función en el hepatocito, pero no nos sirve a nosotros para medir eso, nos sirve como imagen de daño, como evidencia de daño hepatocelular. Si están altas en sangre es muy posible
que tengamos algo que está inflamando el hepatocito y lo está dañando. Sí, entonces por eso las vamos a encontrar altas. Y pueden ser variaciones tan sutiles como elevarse al doble, ¿no? De 30 a 20 a 30, que son sus valores normales, encontrarlas en 60, 70 unidades, hasta encontrarlas tan altas como 3.000, 4.000 unidades, ¿no? Que ya nos hablan de una hepatitis activa o incluso una hepatitis fulminante en algunas circunstancias. La AST se encuentra dentro de células de diversos órganos y tejidos como el hígado, el riñón, músculo, pero la ALT es mucho más abundante en el hígado, no es única, pero nos sirve o nos orienta más a que la lesión es seguramente a nivel hepático. Y aquí empezamos a hablar de las relaciones. Cuando ustedes estudian esto más a fondo van a ver que podemos sacar relaciones entre ALT, AST, ALT fosfatasa alcalina, para ir determinando cuál puede ser la posible causa. Posible causa, nada de lo que estoy mostrando aquí me dice, es que tiene eso, seguramente es así. Acuérdense que en medicina no hablamos de totales, posibles causas de lo que nos esté elevando, ¿no? Y entonces pongo esta diapositiva donde, por ejemplo, la relación AST-ALT menor de 1, ¿sí? Aquí hacemos una división o los valores de AST con los de ALT y entonces ya sacamos cuánto es. Nos orienta hacia una hepatitis viral. Si la relación AST-ALT es mayor de 2, nos orienta hacia una hepatitis alcohólica. Mayor de 3 y ya una cirrosis vista por ultrasonido de elastografía, es más probable una cirrosis biliar primaria. Valores mayores de 30 a 50 nos habla de una hepatitis viral aguda. Valores mayores de 100 veces lo normal, una hepatitis isquémica, un Budd-Chiari, ¿no? Donde se obstruyó la arteria hepática, una hepatitis tóxica también, ¿sí? Valores de más de 100 más DHL elevada, ya nos habla de una necrosis franca del hígado, ¿sí? Incrementos leves a moderados de AST y ALT son típicos del daño hepático crónico, ¿sí? Una relación AST-ALT menor de 1 ayudan a distinguir esteatohepatitis no alcohólica, algo muy importante que también les recomiendo que lean ahorita sobre el famosísimo hígado graso, ¿sí? Que es la relacionada con el alcohol. Denme un segundo para aclarar la garganta. Bueno, 10 segundos. Quise incluir también el panel para hepatitis viral, ya que los virus hepáticos lo que producen es precisamente inflamación y destrucción de los hepatocitos. Y tenemos formas de diagnosticar o formas de detectar a estos virus. Sí, si bien muchos virus pueden causar hepatitis, hay hepatitis por dengue, hepatitis por COVID, porque ya saben que COVID anda metido en todos lados, hepatitis por citomegalovirus, ¿sí? Pero sin lugar a dudas las mayores causas de hepatitis son por los propios virus hepatotróficos, ¿no? Los que ya conocemos, hepatitis A, B, C, D y E. Sin lugar a dudas, los más importantes son hepatitis B y hepatitis C por la prevalencia y por las consecuencias que tienen. Hepatitis A, sin menospreciarlo, porque en algunos casos muy contados puede dar hepatitis fulminantes, ¿sí? O insuficiencia hepática aguda severa. Habitualmente es de etiología o de un curso benigno. Casi todos hemos tenido hepatitis A, tal vez en nuestra infancia, porque pues ya saben, México, ¿sí? Y no éramos muy higiénicos en otro entonces o de niños, y así nos da hepatitis A, pero pasa asintomática y agarramos anticuerpos prácticamente para toda la vida. Hepatitis D y E tienen su importancia, no los voy a mencionar, ¿sí? Pero tienen cierta importancia también. ¿Qué hacemos? Detectamos antígenos y detectamos anticuerpos virales. Así diagnosticamos las hepatitis. Encontraron el antígeno, acuérdense que la definición de antígeno es cualquier sustancia capaz de generar una respuesta inmune en el cuerpo. Sí, en este caso los antígenos son proteínas virales, ¿no? Alguna estructura del virus que hace que nosotros podemos detectar. Y los anticuerpos que se generan a estos antígenos, ¿sí? En este caso, por medio del estudio de ELISA y por la inmunocromatografía es que se hace. Pero todavía mucho mejor, una vez que detectamos antígenos y anticuerpos, pues podemos detectar el ADN y el ARN viral. Y esto mediante por reacción en cadena de polimerasa. Y más aún cuando es con transcriptasa inversa, ¿no? Que tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad.
Así se diagnostica COVID, por ejemplo, ahorita durante los 5 primeros días de infección, ¿sí? Detectando el ADN y el ARN viral, o de los virus que ustedes quieran, o de las bacterias que ustedes quieran también. Y a partir de esto también podemos identificar genotipos mediante el análisis de la secuencia genómica, sobre todo en virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B, si no ha cambiado, de acuerdo a la última vez que estudié hepatitis B, tenía 4 genotipos. En México tenemos un determinado genotipo que predomina y también nos sirve para ver si hay resistencia a los fármacos que utilizamos actualmente, a los antivirales, ¿sí? Y a los interferones que utilizamos para poder tratar a las hepatitis, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante detectar no solo el ADN, sino clasificar qué genotipo es de la hepatitis, sobre todo hepatitis B, que nos está afectando. La hepatitis A, ¿qué detectamos? Bueno, el anticuerpo IgM, todos saben que los anticuerpos IgM pues, son los que se generan de una forma más rápida, después vienen los IgG que generan memoria, es lo que detectamos cuando pedimos panel viral para hepatitis A, habitualmente un paciente, un adulto, que se presenta tal vez con ictericia, ¿no? Con dolor en el algo costodiafragmático derecho, palpamos hepatomegalia, le hacemos un ultrasonido y está crecido el hígado, náuseas, malestar, ¿no? Y ya lleva así varias semanas, pues es una hepatitis A, ¿sí? Entonces, pedimos los anticuerpos y con eso, ¿no? Pues es hepatitis A, salieron anticuerpos positivos, no necesitamos hacerle nada más, no hay tratamiento, si no hay un tratamiento específico, obviamente decirle que no va a tomar alcohol durante todo ese tiempo, que se le va a ir quitando, que debe de mantener cierto aislamiento, ¿no? Porque la vía de transmisión es por la vía oral, ¿sí? Y nada más. Algunos casos de pacientes adultos llegan a ser elevaciones intermitentes tanto de transaminasas como de marcadores de anticuerpos, que son portadores crónicos, por así decirlo, que no logran eliminar por completo el virus A. Son muy raros, pero pueden pasar. Entonces el paciente es que hace 3 meses ya me dio y otra vez ahorita y otros 3 a 6 meses más adelante le vuelve a dar. También se han documentado esos casos. La hepatitis B, sin lugar a duda, junto con la hepatitis C, por su prevalencia y por las consecuencias, pues es de lo más importante que hay. Incluso por esa razón nos vacunamos nosotros contra hepatitis B. Ustedes como estudiantes de medicina se tienen que vacunar contra hepatitis B. Sí, los que trabajamos en el sector salud nos tenemos que vacunar contra hepatitis B porque le tenemos miedo al VIH, pero la hepatitis B tiene muchísimo más riesgo de transmisión por punción con aguja que el propio VIH. El VIH tiene un riesgo de 0.3, de 0.3. La hepatitis B tiene un riesgo de 30 si nos pinchamos con el mismo tipo de aguja hueca o con un poquito que hayamos picado a un paciente. Es mucho más alta el riesgo de transmisión de hepatitis B. ¿Sí? Y el tratamiento, aunque hay tratamiento, pero no son 100% efectivos. Hasta ahorita, donde yo sé, un 50-60% de los pacientes que hacen hepatitis B crónica, porque eso sí hay que dejarlo claro. La mayoría de las hepatitis B o C se las cura el paciente, ¿sí? Pero el resto no se curan, se cronifican y pueden desarrollar cirrosis y desarrollar a la larga 20 años, ¿no? Sí, cáncer de hígado. Y también es la más difícil de estudiar en cuanto a los antígenos y a los anticuerpos, así que vamos a irnos un poquito despacio. ¿Qué detectamos primero en la hepatitis B? El antígeno de superficie, ¿sí? Es decir, un antígeno que se encuentra en la superficie del virus y es lo primero que vamos a detectar y es lo primero que aparece. Acuérdense, un antígeno primero. Se identifica a partir de los 9 días de la infección y alcanza una especificidad diagnóstica casi del 100%, es decir, que quien no lo tenga, ¿sí? Ya no lo tuvo. Se suele negativizar 4 a 6 meses si se cura el paciente, ¿no? Si yo lo tomé ahorita, que, tiene antígeno de superficie, sí, tranquilo, se acaba de infectar, todavía está ictérico, tiene síntomas, vamos a esperarlo, vamos a estar vigilando y en algún momento se tiene que negativizar el antígeno de superficie y entonces ahí vamos a decir, ya se curó. No al 100% porque ahorita vamos a ver más adelante qué pasa. Su presencia más allá de los 6 meses implica infección crónica. La detección del antígeno de superficie en ausencia de marcadores de replicación viral ni signos de daño hepático como elevación de transaminasas sugieren que se trata de un portador crónico y estos son los que hacen daño. Sí, la hepatitis B se transmite muy poco por transfusiones, ¿sí? Porque pues ya los métodos de detección son bastante buenos,
Pero su principal vía, ¿cuál es? Las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, insisto, le tenemos miedo, más miedo al VIH, y la hepatitis es bastante, o sea, su principal causa de transmisión es vía sexual, ¿sí? Así que, aguas. ¿Qué va a pasar después de que se generó el antígeno? Pues tiene que venir la respuesta del cuerpo. Vamos a detectar anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis. Y es un marcador que aparece y lo hace tras aclararse o ya una vez que se desaparece el antígeno de superficie, con un intervalo de hasta 6 meses. Van a persistir de por vida. Es decir, que si ya tuvimos hepatitis B, afortunadamente vamos a tener el anticuerpo contra este antígeno. Y su hallazgo indica recuperación de la enfermedad e inmunoprotección frente al virus B. Años después de la vacunación, el título de anticuerpos puede disminuir a valores indetectables sin que ello signifique un cambio en el estatus inmune del individuo. ¿Qué pasa? Ustedes hacen un panel viral contra hepatitis, ¿sí? Y si detectan anticuerpos contra antígeno de superficie, ¿nos espantamos? No, es la vacunación que debemos de tener todos. No se espanten. Espántense si tienen el antígeno, pero no el anticuerpo. Luego, ¿cuál está? El anticuerpo del núcleo, core, ¿no? Lo voy a pronunciar así como las españolas, ahí, el antígeno core. Sí, es un antígeno intracelular y no puede detectarse por análisis serológicos, por lo mismo que es celular. Lo que vamos a detectar es el anticuerpo. En este caso, detectar el antígeno core, ¿sí? O el anticuerpo contra el antígeno core, es un marcador de infección aguda que aparece a los 20 a 30 días de la infección. Su determinación se considera útil para el diagnóstico de la hepatitis aguda en el periodo de ventana en el que aún no aparecen los anticuerpos contra el antígeno de superficie y el antígeno ya desapareció. Si hay un periodo donde todavía no tengo anticuerpos, pero ya desapareció el antígeno, dices, ya la hice. No, porque si te aparece el core ya valiste. Quiere decir que sí tienes la infección. Otro antígeno muy importante porque nos habla de una replicación viral acelerada, aumentada, importante. El antígeno E de la hepatitis B se detecta entre las 6 y 12 semanas tras la infección e indica replicación viral activa e infectividad elevada. Estos son los que andan esparciendo hepatitis por todos, ¿no? Y si era así un chico acá bien guapo, una chica acá bien guapa, dices, no, pues ya repartió hepatitis como a 10 en un mes, ¿no? Y con frecuencia se acompaña de niveles altos de DNA. Su descenso se relaciona con la normalización de las transaminasas y reducción de la viremia. Hay que estarlo vigilando. Su ausencia es signo de buen pronóstico, mientras que su persistencia se relaciona con la infección crónica y en portadores crónicos, con el desarrollo de cirrosis y el riesgo de carcinoma hepatocelular. Permítanme, déjenme apagar las notificaciones un segundo. Bueno, el anticuerpo contra el antígeno E de la hepatitis aparece tras negativizarse el antígeno y esta seroconversión ocurre de forma temprana en la infección aguda antes de la seroconversión, ¿sí? En general se acompaña de una disminución del ADN en el suero y de la remisión de la actividad. Y finalmente, la detección del DNA del virus de la hepatitis es el indicador más útil de replicación. Si nosotros encontramos, le hacemos el panel, ¿no? Y nos detectan que sí tiene el antígeno de superficie, el antígeno core, el antígeno E, ¿qué tenemos que hacer? Independientemente de que tenga todo positivo, hay que ir a determinar si tiene ADN. Es el marcador más útil. Incluso ese se debería de utilizar para los donadores. No se utiliza, utilizamos antígeno de superficie. Si está negativo, pues ya decimos, sí puede donar. No, pero muchos proponen que sea la detección directa de ADN. No se hace porque es mucho más cara, ¿no? Ya vimos que para detectar ADN, pues hay que utilizar PCR, ¿sí? Y cuantificarlo. Pero esto nos va a permitir el diagnóstico de hepatitis B crónica con replicación viral, ¿sí? Y además, posteriormente se podrá hacer la tipificación, la genotipificación del virus de la hepatitis B. Hepatitis C es bastante sencillo, también hepatitis C tiene una gran prevalencia, las vías de transmisión son exactamente las mismas también, materno-fetal, relaciones sexuales, drogas intravenosas y transfusiones. ¿Qué detectamos en hepatitis C? Primero, anticuerpos. Si tenemos anticuerpos contra la hepatitis C, ¿qué hay que hacer? Irse a detectar su ARN, no hay de otra, ¿sí? Se hace en panel viral y dice hepatitis C, anticuerpo reactivo. No hay de otra, hay que ir a hacerle cuantificación de
RNA. Y si sale cuantificable, lo que salga, número de copias que salgan de virus, hay que iniciar. Bueno, depende de la etapa en la que vaya el paciente. No puede ser que apenas se acabe de infectar, hay que mantener vigilancia y posteriormente ver si se sigue detectando y en caso positivo, pues iniciarle tratamiento. Finalmente, la parte 4, síntesis y metabolismo, ¿sí? Como que ya habíamos hablado un poquito de los carbohidratos, ¿sí? Que se almacena glucógeno, sirve para la conversión de galactosa y fructosa a glucosa, participa en la gluconeogénesis, sirve para la formación de compuestos químicos importantes a partir de productos intermedios del metabolismo, de los hidratos de carbono. Ya dijimos que el paciente cirrótico puede hacer hipoglucemias, sí va a tener una disregulación de estas vías metabólicas de los carbohidratos. En cuanto a los lípidos, las funciones específicas del hígado en el metabolismo de los lípidos son las que vemos ahí abajo. Participan en la betoxidación de ácidos grasos y formación de ácido acetoacético. Casi son los que forman la mayor parte de las lipoproteínas, HDL, LDL, VLDL. Forman cantidades considerables de colesterol y fosfolípidos. Y los fosfolípidos, recuerden que son parte importante de la estructura de la membrana celular. Y conversión de grandes cantidades de carbohidratos y proteínas en grasas. Es decir, el hígado se encarga de que todo lo que comemos carbohidratos, si no lo gastamos, ahí se nos va a ir a las lonjitas gracias al hígado y a convertir en triglicéridos gracias a su hígado. Metabolismo de proteínas, hay desaminación de aminoácidos, se forma urea a partir de esto, ¿no? Y el hígado se encarga de suprimir el amoníaco que se forma amoníaco a partir de la desaminación, y el hígado lo convierte en urea para ser eliminado. ¿Sí? Forma aproximadamente 90% de las proteínas plasmáticas, en este caso la albúmina, e interconversiones entre diferentes aminoácidos, ¿no? Acuérdense que los aminoácidos se convierten en otras funciones metabólicas: almacena vitaminas, formación de sustancias que intervienen en el proceso de coagulación, almacena hierro, eliminación o excreción de fármacos, hormonas y otras sustancias. Rápidamente, manifestaciones no son todas, son algunas que quise poner en relación a lo que acabamos de ver, del paciente con insuficiencia hepática, metabólicas, hipoglucemia, colesterol bajo, proteínas bajas. ¿Qué más tiene el paciente cirrótico? Alteraciones en la hemostasia, prolongación de tiempos de coagulación, principalmente del TP, plaquetopenia secundario al hiperesplenismo, es decir, la destrucción de plaquetas por el vaso que está aumentado de tamaño, por alteración de la circulación portal en el lecho esplácnico. Leucopenia y anemia también puede haber. Alteraciones hemodinámicas como edema, ¿sí? El paciente con cirrosis puede tener anasarca. Acuérdense que hay 3 causas principales de edema generalizado, ¿sí? Falla renal, ya sea un síndrome nefrótico, bueno, no fue necesariamente insuficiencia renal, también un síndrome nefrótico por el riñón, ¿sí? Insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática. Siempre que vemos un paciente con edema generalizado hay que pensar en esas 3. La ascitis, el hiperesplenismo secundario a eso, la insuficiencia renal, que acuérdense que el riñón es el principal órgano sacrificado del cuerpo. Si empieza a haber alteraciones en la hemodinamia a nivel abdominal, el riñón va a sufrir y va a empezar a caer en insuficiencia. Eso se llama síndrome hepatorrenal. Van a generarse varices esofágicas, varices gástricas, varices en varios niveles por la misma alteración de la hemodinamia, y neurológicas como la encefalopatía hepática por amonemia. En resumen, de los principales estudios hepáticos, estudios de imagen más usados, USG y la elastografía, otros estudios, los que ya comenté que no íbamos a usar en esta plática, las bilirrubinas, GGT y FA para el patrón colestásico, daño hepático, elevación de transaminasas y deshidrogenasa láctica, que no la mencioné porque no es nada específica para el hígado, sí se eleva casi en cualquier cosa la DHL, sí, en cualquier cosa que me genere daño celular. Albúmina, globulinas y TP, en cuanto a su capacidad de síntesis, el panel viral para hepatitis es muy importante poder saber cómo interpretarlo. Y hay otras pruebas, ¿no? Para enfermedades ya menos comunes, como enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, y pruebas inmunológicas como anticuerpos antimitocondriales en la cirrosis biliar primaria, enfermedades inmunológicas como lupus nos pueden dar afección del hígado, vasculitis también nos pueden dar afección del hígado, etcétera. Puntos clave: recordar siempre que un 5% de los estudios realizados tienen la posibilidad de estar alterados sin tener ninguna patología. Acuérdense, siempre tenemos ese beneficio del 5% de estar equivocados o de que los estudios estén equivocados. Todos los estudios realizados se deben interpretar en el contexto clínico del paciente. Ninguna de las pruebas hepáticas son totalmente específicas ni valoran exclusivamente alguna de las funciones que desempeña el hígado. Por eso no les llamamos pruebas de función hepática.
¿sí? O sea, está mal llamado, pues es un vicio semántico, por así decirlo. ¿Qué evalúa la función hepática? Albúmina, colesterol, tiempos de coagulación. Lo demás no son pruebas de función hepática. La ALT y la AST son pruebas de daño celular. La fosfatasa alcalina, la GGT y la bilirrubina, bueno, de alguna manera sí evalúan la función hepática en cuanto a cómo se conjugan y cómo se eliminan, ¿no? Pero algunos pelean en que no son pruebas de función hepática, son pruebas hepáticas nada más. Eso es todo. Agradezco su atención. Nos extendimos bastantito. Si tienen alguna duda, por favor que sea algo breve. Ya siento bastante cansada la garganta, ya andaba un poco mal, pero si ustedes consideran que esta pregunta es muy importante, no, adelante. Y si puedo, se las contesto. Y si no, la buscamos. Gracias. ¿Todavía hay alguien por ahí o ya todos se salieron? Sí. No, sí, doctor, muchísimas gracias No, por doctor. su disponibilidad. Le agradecemos la presentación. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la puede colocar en el chat para que el doctor pueda responderla. Y si no hay ninguna duda, yo creo que el doctor explicó todo muy bien, todo quedó muy claro. No, Sí, la no verdad, hay. todo fue muy explicado. El doctor sí dio con detalle todo. Por mi parte no hubo dudas. Muy amable, gracias. Muy bien, no hay dudas entonces. Bueno, antes de dar por finalizada esta ponencia, vamos a hacer entrega de su constancia de participación, doctor. Sí, Para... claro. Permítame. Muy bien, ya se ve en la pantalla, espero que sí. Bueno, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Veracruzana en Minatitlán, a través del Comité Permanente de Educación Médica, agradece al doctor Luis Alberto Herrera Vargas por su destacada participación como ponente en el webinar Estudios para Clínicos del Hígado, llevado a cabo el 28 de julio de 2020. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes y a todos por su atención. Sigan echándole ganas, van muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, a todos les recuerdo que por favor no se salgan todavía del grupo de WhatsApp. Vamos a enviar la post-evaluación para ver si es cierto que no hay ninguna duda, ninguna pregunta, a ver qué tanto aprendieron de lo que explicó el doctor. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.